Bienvenidos una vez más, familia de Comunidad Viña. Qué bueno que estamos acá una vez más. Que Dios les bendiga. Amigos, visitantes que tal vez nos estás viendo por primera vez, bienvenidos. Esperamos que esto sea una bendición para tu vida. Y te invitamos a que te conectes con nosotros. Como siempre, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Puedes mandarnos un mensaje de texto, puedes enviarnos un email. Queremos saber de ti, queremos oírte, queremos orar por ti. Comunícate con nosotros. Nosotros no queremos que esto sea en lugar de reunirte con la iglesia, pero sí queremos que esto sea de bendición para tu vida. Y queremos, si no eres parte de otra iglesia, te invitamos a que seas parte de la nuestra. Durante la semana tenemos grupos, los viernes se reúnen los jóvenes. Te invito a que te conectes con nosotros y seas parte de algún grupo. Pídenos información por este teléfono o por un email. Pídenos información para poder enviártela y conectarnos contigo. El mensaje de hoy nuevamente está acompañado por dos videos pequeños a través de la semana. Va a salir el martes a las 7 de la noche y el viernes a las 7 de la noche. Conéctate porque el mensaje de hoy es parte y esos otros videos complementan y terminan la idea completa de lo que Dios quiere decirnos en esta semana. Al final del mensaje de hoy vamos a tener un tiempo de adoración y tenemos hoy un invitado muy especial, Vidal Enríquez. Nos está trayendo un momento de adoración, así que quédense hasta el final porque van a ser bendecidos. Y también les recuerdo a la iglesia, a la familia de Comunidad Viña, no se olviden de participar, de seguir adorando al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Envíenlas, si tienen duda de cómo y dónde enviarla, envíenme un texto o envíenme un email y les doy la dirección de dónde pueden enviarla. Y tal vez al final de este servicio también ponemos la dirección, pero envíenme una carta. Hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Te invito a que descubras cómo. Quiero decirles que me gustaría, antes de terminar este servicio de hoy, que oremos por los estudiantes que vuelven a la escuela, por las maestras que vuelven a la escuela y también por la catástrofe que ha estado pasando con este coronavirus y también con este huracán, Laura, que ha pasado por Luisiana. Pero quiero que entremos ahora en el tema de hoy. ¿Usted ha oído alguna vez esto? Yo creo en Dios a mi manera. ¿Lo ha oído alguna vez? El pastor Abdi el domingo pasado estuvo hablando un poco sobre este tema de otra manera, con otro ángulo. Y él dijo, Dios me perdone, pero... Y es la misma cosa, Dios me perdone, pero a este yo no lo perdono. Dios me perdone, pero esto tengo que hacerlo así como yo creo que debo de hacerlo. Dios me perdone, pero a mí yo tengo que hacer las cosas de acuerdo a lo que yo he aprendido desde niño, esté bien o esté mal. Yo creo en Dios a mi manera, de acuerdo a mi gusto. Y leo la Biblia y tomo lo que me gusta y lo que no me gusta lo dejo a un lado. Porque no me parece, porque no me gusta, porque me molesta, lo que sea. Yo hago las cosas que a mí me da la gana hacer. Tal vez suene un poquito fuerte, pero en realidad, en muchos casos, en el fondo nuestro, así pensamos. Yo hago lo que me da la gana. Yo me acuerdo de una canción mexicana que había antes que decía, yo hago las cosas a mi manera, ¿verdad? Y generalmente es así. En nuestros matrimonios, en nuestra relación con nuestros hijos, en el trabajo, en la calle. Nosotros obedecemos las leyes porque sabemos que si no las obedecemos, alguna consecuencia va a suceder. Pero en lo que podamos, siempre buscamos la vuelta. Siempre tratamos de encontrar alguna forma de hacer las cosas a mi manera. Hoy en día, nuestra sociedad es diferente. Y claro,
Cuando yo era jovencito, hace muchos años, yo decía que las cosas son como son y que mis padres eran anticuados. Y ellos decían es que hoy las cosas son diferentes. Conversando después con mis padres me decían que lo mismo habían dicho sus padres de ellos cuando ellos eran jovencitos. Pero definitivamente tenemos que estar de acuerdo en esto. Estoy seguro que vas a estar de acuerdo en esto. Hoy las cosas son extrañamente diferentes. Hoy a la gente le cuesta obedecer. Eso es algo que siempre ha sucedido, ¿no? Pero hoy con mayor razón todavía. Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Pero además de eso, ¿cuánto odio y rivalidad nosotros vemos a nuestro alrededor? Es lamentable, es triste, pero esa es nuestra realidad. En nuestra sociedad, aquí en Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo y en Latinoamérica. Vemos rivalidad y odios. Eso es común. La ira está a flor de piel. Nos irritamos con facilidad. Nos perdemos los estribos así. No tenemos paciencia. Y eso no es algo que pasa esporádicamente. Esto es algo que estoy viendo como algo normal en todas partes. Hay discordias, hay rivalidades, hay problemas. Es muy fácil hoy en día que alguien se ofenda o que nosotros nos ofendamos. Hay una hipersensibilidad para todo. Le hemos cambiado el sentido a las palabras para que no sean ofensivas. Hemos creado algo que le llamamos políticamente correcto. Y a veces palabras que usábamos y frases que teníamos y canciones que acostumbrábamos a cantar, hoy en día las miramos y las miramos con horror porque son ofensivas, porque me hacen daño, porque me dan inseguridad, porque me molestan y porque no quiero oírlas. Y esto afecta todo nuestro vivir. Hoy caminamos como sobre cáscaras de huevos y lamentablemente en algún momento, por muy cuidadoso que seamos, alguna cáscara vamos a quebrar y alguien se va a ofender y se va a molestar y vamos a tener discordia y dificultades. Hoy en día confundimos las cosas. Es tan fácil porque la verdad hoy en día es manipulada. Porque cada persona tiene su propia verdad y su propia realidad de las cosas y su propio punto de vista y tenemos que respetarlos, pero muchas veces tenemos que respetar, pero del otro lado no funciona de la misma manera. Y confundimos las cosas. Hoy, por ejemplo, confundimos la amabilidad con la debilidad. Si eres muy amable, alguien va a querer pisarte. Y si no quieres dejarte pisar, entonces muchas veces nos encontramos con encuentros, con dificultades para llevarnos bien. Muchas veces confundimos la autoestima con la soberbia. Muchas veces hoy en día estamos confundiendo nuestra calidad de vida con un nivel de consumismo a altos niveles. Hoy en día confundimos lo que la persona piensa o las ideas de alguien con enemigo. Si alguien piensa diferente, es mi enemigo. Qué triste, ¿verdad? Pero esa es nuestra realidad. Las cosas han cambiado. Hoy en día confundimos amar con querer. Yo creo que eso ha sido también algo que ha ocurrido hace muchos años, pero es como más acentuado hoy en día. El amar es dar, el querer es querer. Yo quiero esto para mí. Es diferente. Hoy usamos a las personas y amamos las cosas. Y debería de ser al revés. Deberíamos de amar a las personas y usar las cosas, porque están hechas para eso. Hoy confundimos el conocer de Dios con conocer a Dios.
Y de eso quiero que hablemos. Y de eso, para eso vamos a ir a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Acerca de nuestro diario vivir, de cómo vemos las cosas, de cuán sensibles somos y qué poco, en realidad, muchos de nosotros conocemos a Dios. Oímos de Dios, pero en realidad muy poco de nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos lo que decía el pastor Abdi el domingo pasado, un cristianismo, como le decía él, personalizado, a la manera mía, de acuerdo a cómo yo veo las cosas, de acuerdo a cómo a mí me gusta que sean las cosas. Y para eso, Santiago creo que es el personaje apropiado para aprender esto. Santiago, medio hermano de Jesús. Hemos empezado a hablar de Santiago hace ya 3 semanas atrás y vamos a seguir hablando de Santiago las próximas semanas, porque creo que esta corta carta, que la podemos leer en 20 minutos, nos puede enseñar muchísimo acerca de nuestra vida acá, en el siglo XXI. Acá, de acuerdo a cómo nosotros vemos las cosas, en referencia a cómo Dios ve las cosas. En cuanto a cómo nosotros vemos a los demás, en referencia a cómo Dios ve a los demás. En cuanto a cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo Dios te ve a ti y me ve a mí. Y en Santiago empezó a hablar acerca de cómo era bueno, no es bueno, sino que nosotros deberíamos de aprovechar los momentos difíciles en la vida. Porque a través de eso nosotros crecemos. Nosotros aprendemos consistencia. También aprendimos Santiago nos enseña, de que la maldad muchas veces no viene de afuera. La tentación del ser humano, lo que nos tienta y nos lleva a hacer algo, no muchas veces es lo que viene de afuera, sino que es algo que nace desde adentro. Y acá nos encontramos con los versículos 19 al versículo 25 de Santiago, el medio hermano de Jesús. Y este pasaje, esta porción de las Escrituras, creo que cae como anillo al dedo para la iglesia de hoy en día. Creo que es un mensaje para el cristianismo, creo que es un mensaje para la población global de hoy en día. Y sin más preámbulos, quiero que vamos a leerlo desde el versículo 19 en adelante. Y dice así: mis hermanos amados, quiero que entiendan lo siguiente. Amigo, para un momento, porque quiero que entiendas lo siguiente. Quiero que pongas atención acá, ojo, levanta tus oídos, porque quiero que entiendas esto, que es tan importante. Dice, ustedes, todos ustedes, deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Justamente lo que hoy no vemos mucho. Pon atención y abre tus oídos. Muchas veces he oído esto, ¿no? Que por algo Dios nos dio 2 orejas y una sola boca. Y acá Santiago dice, ustedes deben ser rápidos para oír, atentos, pero lentos para hablar y lentos para enojarse. Y muchos hoy en día queremos ser oídos. Muchos queremos que se nos ponga atención a lo que nosotros queremos decir, porque lo que nosotros decimos es mucho más importante que lo que tú dices. Porque lo que yo estoy pensando es mucho más importante y correcto que lo que tú piensas. Y acá veo Proverbios, capítulo 13, el versículo 3 dice, ten cuidado con lo que hablas. Porque cuando tú tienes cuidado de lo que hablas, estás protegiéndote a ti mismo. Dice, en la versión que estaba leyendo, Dios habla hoy, dice, cuidar las palabras es cuidarse a uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. El que mucho habla, mucho yerre. ¿Verdad? Pero hoy en día nos gusta hablar y nos gusta que nos oigan. Ponemos comentarios en Facebook
Y cuando uno pone un comentario, salen 6.000 comentarios a favor o en contra del comentario original. Queremos que se nos oiga y hacemos videos de YouTube y en Instagram y usamos los medios sociales y hacemos blogs y muchas veces me gusta leer blogs, pero a veces los corto porque especialmente todos los comentarios que vienen después, porque muchas veces encontramos lo que acabo de explicar. Estamos en una sociedad fácil de irritar, fácil de ofenderse, rápidos para la ira. Y acá dice Santiago, oigan, abran los oídos, atentos, escuchen más de lo que hablen y no se irriten con tanta facilidad. Poca gente a través de estos medios conoce mi nombre. Y eso lo hago a propósito. Porque mi nombre no es tan importante. Porque mi nombre no te va a dar a ti felicidad. Mi nombre no te va a dar a ti vida ni libertad. El nombre que da, al cual tú debes de estar atento y conocerlo, es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Porque Él es el que inició todas las cosas. Él es el que fundó todas las cosas y sobre quien todo está sostenido. Él que vino a habitar entre nosotros, vivió con nosotros, murió y resucitó para darte a ti y para darme a mí vida y esperanza. El nombre de Jesucristo, sobre el nombre sobre todo cual toda rodilla se va a doblar en el cielo y en la tierra. Nombre sobre todo nombre. Jesucristo, ¿lo conoces? ¿Has oído de Él? ¿Pero lo conoces? Porque nos confundimos y decimos, sí, yo sé, yo conozco de Jesús. Conozco de Jesús. Conozco de Dios. ¿Pero conoces a Dios? Dios está interesado en nosotros. Dios está interesado en una relación íntima. Y para tener una relación íntima nosotros tenemos que pasar tiempo y escuchar. Es importante. Para conocerlo necesitamos estar listos y dispuestos con el corazón abierto y poniendo atención y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Santiago nos dice, cálmense, tranquilícense, abran los oídos, cierren un poco la boca y dejen que Dios se revele a ustedes. Porque eso es lo que Él vino a hacer. ¿Sabe, amigo? Tú y yo amamos a Dios no porque nosotros lo descubrimos. Nosotros amamos a Dios porque Él vino y nos amó primero. Eso es lo que dice Juan. Él vino, nos amó primero y nos ayuda a conocerlo y quiere que lo conozcamos. Pero el enojo, pero la ira, pero el cerrar nuestros oídos y querer nosotros decirle a Dios cómo queremos que sucedan las cosas, nos impide conocerlo. Nos pone una barrera. El versículo 20 dice Santiago, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea en tu vida. Cada vez que nosotros somos arrogantes, no permitimos conocerlo. El pastor Abdi el domingo estuvo hablando acerca del temor a Dios y dijo que el temor a Dios es la ecuación de dos cosas. Amar a Dios y respetar a Dios es igual a temer a Dios. Y nosotros no podemos temer a Dios si nosotros no paramos, nos calmamos y oímos. En esta bulla, en esta gritería, en este va y viene, necesitamos, tú y yo necesitamos quedarnos quietos de vez en cuando y oír. Y continúa Santiago. Entonces, dice Santiago, una vez que esto ocurra, versículo 21, así que quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio. No necesito expander en esto porque si te sientas por 10 minutos
y consideras tu vida como yo he tenido que hacerlo y como muchos lo hacen, para un momento, porque por muy seguidores de Jesús que seamos, vamos a encontrar que hay alguna manchita, algo malo, algo sucio. Es más, la palabra de Dios dice que nuestras mejores acciones a la presencia de un Dios santo y puro son como trapos de inmundicia. Los paños interiores de una mujer en menstruación, a eso se refiere. Entonces Santiago nos dice aquí, escucha, habla menos y dice, y entonces decide despojarte. En Romanos capítulo 12 dice, despójate de todo lo que tienes, cámbiate de ropa y revístete de la luz que te trae Dios. Despójate, quita de tu vida todo aquello que te impide escuchar la voz de Dios. Y después dice, el versículo 21, todavía estamos acá, dice, acepten con humildad la palabra de Dios. Esa palabra que les ha sido sembrada en el corazón porque tienen el poder. Esa palabra tiene el poder, y de eso vamos a hablar más adelante, para salvar tu alma. No tengo tiempo hoy para explicar esto del alma, pero muchas veces nosotros tenemos el concepto greco-romano de alma. La Biblia, desde los escritos hebreos, alma se está refiriendo a todo el ser. Es la salvación. La palabra de Dios nos trae la verdad y el poder para darnos salvación. Y dice, acepten, recibe voluntariamente, abre tu vida, abre tu corazón para recibir todo lo que Dios tiene para ti gratuitamente, pero a un costo altísimo. La sangre de Jesucristo. Él pagó en una cruz por ti y por mí. Y acá Santiago nos dice, ¿sabes qué? Despójate de todo. Quita de tu vida todo aquello que te impida acercarte a Dios, todo aquello que te impide oír la voz de Dios, y quédate quieto y acepta lo que Dios te está diciendo. Permite que la palabra de Dios entre a tu corazón y te transforma y cumpla con el proceso de transformación para lo cual la palabra fue enviada. Jesús fue enviado. Y dice, Juan 1 dice que en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y Él fue el fundador de todas las cosas. La palabra. Y Santiago nos está diciendo acá, en este tiempo de tu vida, en estas circunstancias en las que te encuentras, necesitas callar tu boca, abrir tus oídos, despojarte de lo que te impide escuchar la palabra de Dios y acepta la palabra de Dios. Dice, con humildad. Con orgullo no podemos oír a nadie, menos a Dios. Porque a nosotros nos gusta este evangelio personalizado, nos gusta ver la palabra de Dios y hacer lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo dejamos a un lado. Que me perdone Dios, pero esto lo resuelvo yo, a mi manera y a mi gusto. La soberbia nos impide, es una barrera que nos impide oír la voz de Dios. Dios le dijo a Elías, vete de camino, que yo me voy a encontrar contigo. Y Elías, enojado, disgustado, estaba en una cueva y de repente hubo un gran viento. Y dice la palabra de Dios que ahí no estaba el Señor. Después hubo un gran terremoto y ahí tampoco estaba Dios. Y de repente vino un silbo apacible y ahí estaba Dios. A veces tenemos que estar quietos y dejar de hablar tanto y permitirle la voz de Dios que nos hable y nos enseñe. Esto es lo que dice Santiago. Y ahora dice Santiago, ahora dice el versículo 22,
no solo escucha. Porque el escuchar es importante, ese es el paso número 1. Escucharlo, recibirlo y dejar todo aquello que nos impida recibirlo. De ahí no solo es escucharlo. Y aquí esto es importantísimo, mi amigo. No solo escuche la palabra de Dios, dice el versículo 22, tienes que ponerla en práctica. Tienes que ponerle acción a este asunto, a lo que oíste, a lo que recibiste. Dice, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si tú crees, y muchas veces lo hemos creído, lo hemos vivido o todavía lo vivimos. Si tú crees que memorizarte la palabra de Dios, y no estoy diciendo que es malo hacerlo, al contrario, es una buena disciplina. Escuchar, porque eso es lo que nos dijo Santiago. Escucha más de lo que habla, escuche, pon atención, memorízala, profundízala, escudriñala, desmenúzala. Pero si paras ahí, te estás perdiendo el poder de la palabra de Dios en tu vida. No solamente escuchen, porque si solamente la escuchamos, la memorizamos, la estudiamos, la enseñamos inclusive, si eso es todo lo que haces, te estás perdiendo de lo mejor. Porque necesitamos nosotros hacer la palabra de Dios. A veces creemos que erróneamente nos engañamos a nosotros mismos, que con memorizar la palabra, con ir el domingo a la iglesia, y hoy en día como que Dios ha permitido que no vamos a ese concepto raro, extraño, debería de ser raro, el concepto de ir a la iglesia como si nosotros fuéramos al estadio a ver un partido de fútbol. Ustedes, no sé si alguien conoce de gangas, pero yo nunca he oído a un ganguero, y conocí a muchos, que decía, yo me voy a la ganga. Ellos eran parte de la ganga. Ellos se juntan con la ganga. Ellos son parte de, y se reúnen y tienen una hermandad. Y claro, no tienen nada de comparación esto con la iglesia de Dios. Pero nosotros, amigo mío, no vamos a la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia. Nosotros formamos la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y a veces creemos que con ir a la iglesia, un error garrafal, ya estamos cumpliendo con Dios. Y acá dice Santiago, no te engañes a ti mismo creyendo esto, porque eso es un error. No solamente escucha la palabra, tienes que ponerla en práctica. En el capítulo 2, de aquí mismo de Santiago, el versículo 19 y versículo 20 dice lo siguiente. Dice, tú crees que hay un solo Dios y en eso haces muy bien, pero los demonios también creen. ¿Y sabes qué? Los demonios también conocen la palabra de Dios. Es más, los demonios tiemblan de miedo en la presencia de Dios. Dice, no seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, de ponerla en acción, nosotros por fe somos salvos. Recibimos lo que Dios nos da por gracia. Pero una vez que conocemos al Señor, tenemos que poner en acción lo que Él nos enseña y nos dice que hagamos. Los demonios creen, conocen de Jesús, pero no tienen el privilegio de conocer a Jesús. El diablo, mis amigos, busca Juan 8:44. El diablo vino para mentirte, para engañarte. ¿Y sabes qué? A él le gusta que estés en esa onda. A él le gusta que vayas el domingo y te sientas como que ya cumpliste. Pero no, Santiago nos está diciendo acá, amigos, tú tienes que hacer algo más que escucharlo. Hay gente que ha ido a la universidad por años y han sacado un título de arquitectura, un título de abogacía, o a otros que han ido a escuelas técnicas y son plomeros, eléctricos. El otro día se nos dañó el aire acondicionado en la casa y estaba a 91 grados y llamé a un amigo de muchos años y le dije, flaco, necesito que venga porque nos vamos a morir esta noche, 2 noches sin aire acondicionado. Él mandó a uno de sus técnicos, llegó ahí y estuvo trabajando
Pero para que el aire acondicionado de mi casa estuviera funcionando bien, ese muchacho no se quedó en su casa diciendo yo sé mucho de aire acondicionado. Y puedo explicarte, no me llamó por teléfono, me dijo Gustavo, mira, el aire acondicionado funciona de X y de esta manera. Así es como se enfría la casa. Eso no me habría solucionado mi problema. Él vino, sacó sus herramientas y puso manos en acción. Él puso su conocimiento en acción y usó sus herramientas y mi aire acondicionado está funcionando. No sacamos nada con tenerlo todo aquí en la cabeza si no lo ponemos por práctica. Eso es lo que nos dice Santiago y Jesús también lo dice. Capítulo 2, 11 de Lucas, versículo 28, Jesús dijo, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios les dice y lo obedecen. Son más dichosos los que obedecen, los que hacen la palabra de Dios. ¿Ustedes han oído a C.S. Lewis? C.S. Lewis es un filósofo del siglo XX. Escribió varios libros, entre ellos The Screwtape Letters. También Narnia, ¿han escuchado de Narnia? Varios libros de Narnia, es más, han salido en película en estos últimos años. Pero él, en este libro de Screwtape Letters, que en español es traducido más o menos como Cartas del Diablo a su sobrino, muy interesante. Pero en uno de sus párrafos, él dice lo siguiente, escucha. Mientras, en paréntesis, el hombre, el ser humano, no lo convierta en acción, no importa cuánto piense en este nuevo arrepentimiento, cuando alguien viene y se arrepiente y recibe lo que Dios le dio, dice, revuelve, le está diciendo, debía haber dicho esto antes, perdonen. Screwtape Letter es una carta, como dice el título en español, de un demonio mayor a su sobrino, que es un aprendiz de demonio. Y todo lo que estaba escribiendo, esto es un cuento, algo que escribió C.S. Lewis para ayudarnos a entender tal vez la mentalidad de nuestra como seres humanos en respuesta o en referencia a cómo funciona el mundo espiritual. Y acá le dice, este demonio le está diciendo a su sobrino, le dice, revuélcalo en esta idea, dice, hazlo que escriba un libro al respecto. Esa es a menudo una excelente manera de esterilizar la semilla que el Padre Celestial planta en el alma del ser humano. Esteriliza la semilla. Cuando nosotros le damos vuelta a esto, al conocimiento, y ahí nos quedamos. Dice, haga cualquier cosa menos actuar. No dejes que él actúe o ella actúe. Ninguna cantidad de piedad en su imaginación y efectos le dañará. Dice, fuera de hacer la voluntad del Padre Celestial. Cuando más a menudo se sienta a pensar y a aprender sin actuar, menos podrá actuar y a la larga menos podrá sentir. Y yo le estoy añadiendo pensar y aprender y vivir. C.S. Lewis lo escribió eso hace muchos años. Amigo, escucha esto. Pon atención a esto. El enemigo de tu vida está interesadísimo en que tú no hagas nada. El enemigo de tu vida es un mentiroso. El enemigo de tu vida quiere que tú te llenes la cabeza con conocimiento bíblico y teórico. El enemigo de tu vida quiere que te desgastes en argumentos y filosofías que no te llevan a ninguna parte. Que te llenes de historias bíblicas y de conocimientos de teología. Le fascina que vayas a la iglesia fielmente todos los domingos. Y hago la salvedad que estoy usando vayan a la iglesia porque hay una diferencia y ya lo expliqué. A él le gusta que vayas a la iglesia y no que seas parte de la iglesia. Despierta, mi querido amigo y amiga. El enemigo de tu vida quiere que te enredes en eso y estás contento porque estás ayudándolo a hacer su trabajo en tu vida. Dios quiere algo más para ti.
el enemigo de tu vida rechina los dientes y se disgusta cuando tú decides hacer lo que Dios te enseña en su palabra, el creador del universo, en una forma sencilla y práctica, y empiezas a obedecer lo que Él te está diciendo que hagas, porque esto transforma tu vida. Y el interés de Dios para ti es transformarte, es enriquecerte, es ayudarte a que tú llegues a la estatura de Cristo. Y eso es para otro mensaje. Santiago continúa. Santiago nos anima. Santiago nos estimula. Dice, tienen que poner la palabra de Dios en práctica. Versículo 23. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como que te pares a verte en un espejo. Versículo 24. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. En el original, es pararse a ver en el espejo, significa observar, pararte y poner atención, pararte y tener un momento de tranquilidad y ver y escuchar la palabra de Dios cuidadosamente, atentamente, con tranquilidad, sin apuros, para que puedas recibir, entender la riqueza que Dios tiene para ti en su palabra. El hacer esto, posiciona tu alma, tu corazón y tu mente, todo tu ser, tu alma, todo tu ser, tu corazón, para recibir lo que Dios tiene para ti. Y ahí empieza una transformación. Amigos, la letra mata, el espíritu vivifica. Eso es lo que dijo a Pablo en 2 Corintios 3:6. Búscalo. Pero cuando nosotros ponemos la palabra en acción, ya nosotros empezamos a vivirla y vuelve a tomar vida. ¿Saben por qué los predicadores podemos pararnos acá y explicar la palabra de Dios? Es bien sencilla la respuesta. No porque seamos más espirituales, no porque seamos más inteligentes. Simplemente hemos tenido que pasar horas. Yo paso entre 15 a 25 horas semanales para preparar esta charla sencilla y que a veces me enredo al compartirla. Pero necesito pasar horas escuchando la voz de Dios, leyendo la palabra, escuchando la palabra en voz alta, en estas aplicaciones que tenemos en estos aparatos. La escribo con mis propias palabras, tomo los versículos y las vuelvo a escribir de acuerdo a cómo yo los estoy escuchando y vuelvo a decirle, Señor, es así, es esto lo que tú tienes para mí, es esto lo que tú tienes para mi vida, porque esto es lo que tú tienes también para la iglesia y aquellos que desean escuchar tu palabra. La oigo y la vuelvo a leer, la leo en voz alta, la comparto con otros, la volvemos a discutir y ahí empiezo a preparar un mensaje. La única manera de poderla aplicar en mi vida y que esto transforme mi vida y que yo pueda enseñarla es que permita que la palabra entre y cambie mi manera de pensar y mi manera de sentir. Escuchar la palabra no es el fin, hacer la palabra. Vivir la palabra. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Ese es el propósito de escuchar la verdad de Dios. Es ponerla en práctica. Y con esto termino. Versículo 25. Santiago continúa. Y dice ahora Santiago 4 cosas elementales. Santiago dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta, la palabra de Dios, que te hace libre, y la pones en práctica y no la olvidas, entonces Dios bendecirá tu vida por tu obediencia. Primero, si nosotros paramos y le ponemos atención a la palabra de Dios, si abrimos nuestros oídos y nos quedamos callados, y escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces decimos, yo quiero que Dios me hable, pero muy pocas veces agarramos este libro, la Biblia, y la abrimos y la leemos. Aquí está la palabra de Dios. Y quiere hablarnos, y quiere bendecirnos. Pero si yo no la abro y la escucho
Y la leo y la vuelvo a leer y permito que esta palabra entre a mi corazón y a mi alma y me transforme, se queda muerta. Como un libro puesto que a veces lo veo en las casas, inclusive a veces, yo no sé si usted lo ha visto, la Biblia está así abierta y cuando llega alguien le dice, hoy nadie puede tocar, ese lugar es un lugar así como especial, como que el tener el libro abierto es un amuleto y no una realidad en tu vida. Y cuando me ha pasado, he llegado a algún lado y he querido tocarla, está llena de polvo porque nadie la toca, nadie la lee. La Biblia se hace revelación en nuestras vidas cuando nosotros paramos, la miramos atentamente a la ley perfecta, la escuchamos y la ponemos en segundo lugar en práctica. Y después de que la ponemos en práctica, lo hacemos como cuando nos vemos en el espejo, eso es lo que dijo Santiago, las vemos en el espejo cuidadosamente, atentamente, le ponemos atención a los detalles que estamos viendo en ese espejo, que es la palabra de Dios, y cuando nosotros nos damos vuelta, la ponemos por práctica, y eso nos permite, lo tercero que dice acá en el versículo 25, no la vas a olvidar. Cuando la pones en práctica se hace parte de tu vida y no la olvida. Entonces, como resultado de esto natural, hay bendición para tu vida. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado muchas veces. Que escucho la palabra de Dios y me cuesta hacerla. Y digo, eso está complicado, eso está difícil, eso no lo quiero hacer. Pero en el momento que decido hacerlo y obedecer, ¡wow! Empiezo a disfrutar una paz interior, una bendición que viene solamente de Dios. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo nosotros hacemos para ponerla en práctica? Simplemente, si la palabra de Dios dice no mientas, no mientas. Si la palabra de Dios dice no tengas sexo fuera del matrimonio, no tengas sexo fuera del matrimonio. Si la palabra de Dios dice, sé honesto con los demás, busca ser honesto con los demás. Dice, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo de buen nombre. Si hay algún valor en eso, eso haz. Filipenses 4. Es simplemente escuchar la palabra de Dios atentamente, ponerla en práctica y así se vuelve parte nuestra. Y después eso nos trae bendición. Mi amigo, yo espero que este consejo de Santiago lo tomes en serio. Santiago no está diciendo acá que todas las veces lo vas a hacer bien. Acá no está diciendo Santiago, ¿sabes qué? Tienes que tomarla y hacerla a la perfección. No, Santiago lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Abre tus oídos, mírala atentamente, ponle atención, recíbela, empieza a hacer lo que te dice y eso te va a llevar a dos cosas. No la vas a olvidar, va a empezar a ser parte de tu vida y vas a empezar a recibir las bendiciones que vienen de nosotros vivir el tesoro, el manual de vida que Dios nos dejó. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Y quiero orar, quiero que oremos primeramente para que esta sea una realidad en tu vida. Yo espero que en esta semana vas a recibir un video el día martes, vas a recibir otro video el día viernes de esta semana a las 7 de la noche. Pon atención en YouTube y en Facebook. Yo espero que tú abras Santiago capítulo 1, mañana, pasado, de lunes al domingo próximo, y lo leas. No pases al capítulo 2, no, quédate en el capítulo 1 esta semana. Léelo, repítelo, háblalo en voz alta, practícalo, empieza a hacer lo que dice. Y te aseguro que tu vida va a empezar a recibir bendición. Y por eso quiero orar. Y también quiero orar por todo esto que está pasando. Porque muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles y duros. Y amigos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, recibimos esperanza, recibimos fuerza y recibimos vida.
en el medio de esta situación. En los versículos 12, 13 del primer capítulo, dice que Dios no cambia. Él es el mismo. Él no es como el ser humano, que cambiamos. Dios no cambia. ¿Oramos? Señor, te doy gracias por este momento. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por la riqueza de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tú permitas a cada uno de los que están viendo este video. Te pido, Señor, que ellos puedan decidir aceptar y recibir tu palabra y empezar a caminar de acuerdo a ella, siguiéndote a ti. Yo te pido que los bendigas. Y en esta hora, Señor, quiero orar. Este es el mes donde los estudiantes vuelven a las escuelas. Y papá, mamá, ahí en la casa, si estás al lado de tu hijo, pon tu mano sobre él, pon tu mano sobre ella. Y si hay alguna maestra ahí en la casa, los que están alrededor, pongan su mano en su hombro y vamos a orar. Señor, yo te pido que tú bendigas a nuestros hijos en este año. Tan extraño, tan difícil, tan diferente a todos los años que hemos vivido, donde ir a la escuela puede incurrir el riesgo de adquirir esta enfermedad que muchos temen. Pero te pedimos en el nombre de Jesús por protección sobre nuestros hijos. Protección sobre esas maestras, esos maestros que van a estar en esos establecimientos. Te pedimos, Señor, por cobertura tuya en sus vidas. Te pedimos, Señor, que a los chicos este año puedan aprender, ya sea que estén en línea o ahí en persona, que ellos puedan recibir, Señor, la enseñanza que ellos necesitan para su futuro. Pero que también ellos puedan recibir la enseñanza de tu palabra para sus vidas. Y que eso cause la diferencia para ellos y marque la dirección, el norte para sus vidas. Te pido bendición sobre las maestras, los maestros y nuestros estudiantes, nuestros hijos. Bendíceles. Y también, Señor, nos acordamos de aquellos que están enfermos y aquellos que están sufriendo, Señor, en el Caribe, en Luisiana y en otras partes de esta área, Señor, donde han pasado estos huracanes. Te pido que tú tengas misericordia y les bendigas y les cuides y les guardes. Que ellos puedan experimentar tu presencia y que lo que han leído de tu palabra, tu Espíritu Santo, se los recuerde como realidad en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Estás aquí.
Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Espero que este momento de alabanza haya sido de bendición para tu vida. Qué bueno, gracias a Vidal Enríquez por ese momento de adoración. Y nuevamente les invito a que se conecten con nosotros a través de Facebook, Instagram, mándenos un email, mándenos un text. Queremos orar por ti. Les recuerdo, el día lunes, el día martes, el día jueves, tenemos los jóvenes el día viernes, tenemos reuniones donde nos juntamos a través de Zoom. Si quieres saber cómo hacerlo, pídenos la información, envíanos un text, envíame un email y con todo gusto te mandamos la información para que te conectes con la comunidad Viña, gente que juntos estamos deseando crecer en nuestra relación con Cristo y quisiéramos que tú también fueras parte de hacer esto con nosotros. Y a la casa, a la familia de Comunidad Viña, les recuerdo una vez más que pueden enviar sus ofrendas a través de correo, a través de Venmo, a través de Cash App. No dejemos de adorar al Señor porque hay todavía muchas cosas que estamos haciendo y deseamos hacer aún más para servir a nuestra comunidad y para alcanzar a otros a través de estos medios. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo fin de semana.